Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más por la intercesión de San José, patrón universal de la Iglesia. Esta señal nos lleva al encuentro con Dios. Bienvenidos a Lumen Verbi, iluminando el camino con cada episodio. Hola a todos, bienvenidos al programa Lumen Verbi. Este es el primer episodio y ahora vamos a comenzar con una oración, la misma oración que hicimos la semana pasada de Santo Tomás de Aquino. Entonces nos persignamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Concede, Dios misericordioso, el poder desear aquello que tú apruebas, buscarlo con prudencia, concederlo con verdad, cumplirlo con perfección, para alabanza y gloria de tu nombre. Amén. Bueno, tenemos con nosotros al Padre Gustavo. Muchas gracias por estar nuevamente aquí. Padre Gustavo, ¿cómo está? Muy bien, para seguir desarrollando este tema bíblico sobre Jesús. Sí, como habíamos mencionado el episodio pasado, vamos a hacer la tipología de Cristo en 12 diferentes sesiones. Entonces, hemos querido comenzar por el comienzo. Entonces, hemos comenzado por el tema de Adán. Y también recordándoles que esta primera temporada se ha titulado El León de Judá. Y eso es por como el Padre Gustavo explicaba la semana pasada, que lo sacamos de diferentes partes de la Biblia, y en la primera parte en donde se menciona es al final del Génesis, en donde Jacob le da la bendición a Judá, bueno, no solamente a Judá, sino también a los otros hermanos de José. Entonces, por eso escogimos este título, porque es bastante relevante con la magnificencia de Jesucristo. Entonces nos gustó muchísimo. Y continuando con el resumen de la semana pasada, estamos hablando de la tipología. Básicamente todos estos personajes que hemos elegido del Antiguo Testamento los hemos contrastado y son básicamente la sombra de Jesucristo, que es el Mesías, y ese es el concepto de lo que es tipología. De hecho, encontré un pasaje en la Biblia, en Colosenses 2:17, que dice: tales cosas no eran más que sombra, mientras que lo real es la persona de Cristo. Entonces, creo que ahí está bastante claro lo que queremos decir con tipología y cómo también lo explican dentro de la Biblia. Porque de hecho, esta palabra aparece en algunas partes de la Biblia, si es que no me equivoco, ¿verdad, Padre? Sí, o sea, siempre esa clase de figura o de referencia o representación hacia aquello que justamente va a traer la perfección del entendimiento de lo que Dios nos ha revelado. Entonces, el hecho mismo del Antiguo Testamento en plena unidad con el Nuevo Testamento se da también en ese aspecto tipológico, en esa figura o, como vos dijiste, en esa sombra de lo que representa verdaderamente a Jesucristo. Bueno, sí, y ahora siguiendo con el tema principal, que es lo de Adán. De hecho, este es uno de los temas más difíciles de los diferentes personajes que escogimos, porque es el primer hombre. Entonces, a mí se me hacía como que bastante difícil entender cómo es que cómo Cristo podía ser el nuevo Adán, porque en verdad la creación estaba hecha a imagen de Cristo. Entonces se me hizo un poco confuso, pero creo que el Padre lo puede explicar mejor. Claro, bueno, sí, los vas a ver muy relacionados en las cartas paulinas, ¿no? San Pablo desarrolla mucho también la tipología entre Adán y Jesucristo, mostrando justamente a Jesús como el
muchas veces llamado o traducido el postrer Adán o el segundo Adán, pero la forma que a mí me parece que es mejor definida es el nuevo Adán, ¿no? Justamente Adán es justamente el primer hombre sobre la tierra y el cual tiene una misión muy especial entre ese paralelismo que podemos encontrar en las frases o en los distintos pasajes bíblicos. Pero si hay algo a lo cual justamente es paralelo en la tipología entre Adán y Jesucristo, es el hecho de que los dos son primero de algo, ¿no? Y es una acción propiamente que ellos hacen. Adán es el primero en pecar, Jesucristo es el primero en justificar. Entonces, por eso parece que muchas veces es difícil entenderlos en una relación totalmente como prefigurada, porque muchas veces lo que se hace con la tipología es realmente agarrar el concepto directo, entonces aplicado plenamente a Jesucristo y visto de una forma secundaria aún en el sujeto del Antiguo Testamento. Pero es casi siempre una especie de paralelismo completo, es decir, es una figura. En cambio, en el caso de Adán y Jesucristo, es también por contraposición, no solamente como figura, sino por la contraposición que coloca. Entonces, en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 14, encontramos primero esta especie de contraposición que estábamos hablando, ¿no? Y dice San Pablo, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Aquí ya lo coloca, entonces acá en este primer pasaje vemos que hay una tipología directa, es decir, trata de mostrar que va a ser el primero de algo. En cambio, en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 45, dice, ¿no? Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el segundo, Adán, espíritu vivificante. Entonces, aquí volvemos a ver algo que está relacionado y hay algún aspecto que cambia, ¿no? Entre alma viviente, está vivo, y en espíritu vivificante, está devolviendo algo que se había perdido, que es la vida. Entonces, así vamos viendo cómo se van haciendo la tipología entre el nuevo Adán y podemos llamarle el viejo Adán. Bueno, estábamos hablando antes del programa de esa relación entre Adán y Adán y Jesús, donde vos estás haciendo referencia a esa culpabilidad imputada y a esa justicia imputada, ¿no? De uno viene la culpabilidad y de otro viene la justicia. Vos me habías mencionado de un texto que creo que habías leído. Sí, de hecho estábamos leyendo diferentes versículos de la Biblia como para armar el problema y de hecho encontramos uno que tiene mucha relación con la culpabilidad imputada, que claramente viene de Adán y la justicia viene de Cristo. Entonces, por parte de la culpabilidad, vimos en Romanos 5, del 5 al 18, y lo voy a leer textualmente. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores,
y así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Básicamente, la culpabilidad imputada nos viene del pecado original y esto englomera a todo el género humano a través de la genética, me supongo yo. Me puede corregir, padre, si estoy mal. La descendencia humana, ¿no? Sí, porque todos somos parte del mismo, o sea, todos somos humanos. Entonces, al pecar Adán, es como si hubiéramos pecado todos nosotros. Y por eso tenemos el sacramento del bautismo, que también fue implementado por Jesucristo, para que tuviéramos esa gracia, como dice San Pablo, de la salvación. Claro, si vos siempre nosotros cuando rezamos el breviario, hay un salmo muy hermoso en el día viernes, que es el Salmo Miserere, donde justamente trae lo del profeta David, y dice: he aquí en la maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre, ¿no? Es un aspecto como no solo la responsabilidad de Adán, sino podemos llamarle hasta la solidaridad de la humanidad de pertenecer al mismo género, ¿no? Y en ese aspecto no es que nosotros evitaríamos lo que hizo Adán. Mucha gente diría: oh, si yo hubiese estado en el lugar de Adán. Si hubiésemos estado en el lugar de Adán, hubiésemos hecho lo mismo, hubiésemos pecado. Entonces, sí, básicamente esa es una culpabilidad que tenemos todos conjuntamente como humanos. Entonces, muy separadamente de la raza que tengamos o de la cultura que tengamos o de la condición social, todos hemos sido concebidos en pecado. Exacto. Y si vos te fijas, algo que ahí uno tiene que darse cuenta es también nuestro comportamiento luego de haber sido concebidos, ¿no? Porque muchas veces uno dice: pero ¿cómo sé que tengo una especie de herencia de pecado original? Y uno se da cuenta por el comportamiento que tiene, que también lo menciona el mismo San Pablo, ¿no? Que muchas veces yo quiero y deseo hacer el bien, pero termino haciendo el mal. Hay una especie de tendencia a buscar algo que va en contra de lo que me hace bien. Entonces, eso muestra que nosotros tenemos la herencia del pecado original, ¿no? Y que no nos podemos salvar si no fuera por alguien que lo da. Sí, no tanto como para salirme del tema, pero sí me gustaría saber más específicamente cómo el bautismo nos da la gracia de, no sé si eliminar, pero como que anteponer el pecado original, o cómo podría explicar el bautismo con relación al pecado original. Bueno, eso primero, ante todo, el bautismo da esa gracia por el mandato y autoridad del mismo Jesucristo. Y como vos decías, es la justicia imputada. Cuando vos vas al último pasaje del Evangelio de Lucas, también de Mateo, y al inicio de los Hechos de los Apóstoles, vos encontrás palabras muy fuertes en la boca de Jesucristo que dice: todo poder y autoridad se me ha dado sobre el cielo y la tierra. Y en ese momento da un mandato, dice: vayan y bauticen, justamente en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a todas las naciones. Y es más, dice: el que se bautice se salvará, y el que no se bautice se condenará. ¿Y de dónde viene esa fuerza del bautismo? De lo que menciona el mismo San Juan Bautista. Yo los bautizo, ¿sí?, en un bautismo de agua, ¿sí?, de arrepentimiento. En cambio, Jesucristo los bautiza con el Espíritu Santo, y sabemos que lo que toca el Espíritu Santo lo transforma. Transformó el seno de la Virgen María, transformó el seno de Santa Isabel, transformó a Simeón, transformó a los apóstoles. Entonces, cuando nosotros recibimos el bautismo, somos transformados.
Y eso viene por la justificación que Jesucristo hace por nosotros, como lo mencionabas ahí en Romanos 5:19. Este nuevo Adán que justamente nos ha justificado. Pero para poder ser justificados, sin duda alguna tenemos que aceptarlo a Él como nuestro Señor. Sí, justamente lo dice San Pablo, ¿no? El que no diga que Jesucristo es Señor, Señor, será condenado, ¿no? Claro, por eso viene un poco la controversia con los protestantes, que ellos creen que tienen que ser uno bautizado cuando uno es completamente consciente de lo que está haciendo, pero sin embargo la Iglesia Católica mantiene el bautismo a los infantes por tradición, y también me supongo porque justamente la fe viene de la familia y es formada dentro del núcleo familiar, ¿no? Sí, y también acordate, lo que es el acto libre para el bautismo es muy importante, pero los padres poseen por patria potestad la libertad de sus hijos hasta que sus hijos sean independientes. Entonces ellos saben muy bien lo que es mejor y bueno para sus hijos. Cuando sus hijos son niños, sus hijos no deciden ir a la escuela. Son los papás los que deciden que vayan a la escuela porque saben que es mejor para ellos. Así también le dan de comer porque saben que es mejor para ellos, que les dan de vestir porque es mejor para ellos. Si nosotros dejáramos a la plena intemperie a un niño, moriría de hambre, moriría en la ignorancia. Entonces el padre siempre sabe lo que es mejor y nunca hay nada mejor que justamente la justicia que Jesucristo nos ha traído. Por eso esa decisión anticipada de los padres no es una imposición o un acto que no tenga una realidad, sino que justamente tiene la plenitud de la gracia de la libertad. Otra Y cosa también que mencionaba, perdón que le corté, pero me pareció bastante interesante que usted mencionaba que en alguna de las partes de la Biblia, o específicamente, no me acuerdo cuál fue la que mencionó, pero dijo como que Jesús tenía potestad sobre toda la creación. Y básicamente también a Adán se le da como ese mandato de que era superior al resto de la creación. Entonces creo que también por ahí habría otra similitud. exacto. Sí, luego yo creo que ya casi al final, yo sé que tenemos un poquito más de tiempo, pero sé que vas a hacer una especie de paralelismo entre Jesús y Adán, y ahí lo vamos a ver bien claro sobre esta autoridad que estamos hablando. Solamente quería remarcar algo que vos ahí cuando leíste en la carta a los romanos, es que dice San Pablo, son constituidos, ¿no? Tanto en la parte de Adán como en la parte de Jesús, dice que somos constituidos o en el pecado o somos constituidos en la justificación. Y todo se debe justamente a esa primera acción que tanto el antiguo Adán como el nuevo Adán lo terminan haciendo. Sí, es como una especie de causalidad que tienen ellos para que nosotros luego seamos constituidos, ¿no? Eh, O sea, específicamente constituido, ¿cómo se podría conceptualizar? bueno, o sea, la palabra, Hechos, perdón, como hechos. sí, o sea, la constitución es como terminar de ser formados, ¿me entendés? Ujú. Entonces, fuimos constituidos pecadores, dice San Pablo, pero también dice que fuimos constituidos justos. Es decir, el poder que tiene la causalidad tanto en Adán como en Jesucristo es que terminan formándonos a una manera. Uno para el pecado, pero el otro para la justicia. Entonces, por eso es tan importante ver el poder que está colocado en este primer Adán y en este nuevo Adán, ¿no? Ujú. Y te quería hacer mención, antes de que pasemos a estos paralelismos, de algo que encontré muy interesante cuando estuve estudiando el concepto de lo que significa el nombre Adán. Adán viene de la palabra Adom, que quiere Adón. decir rojo o rojizo. En la cultura antigua, cuando ellos dibujaban al hombre, lo pintaban siempre de rojo.
porque era hablar un poco de la Constitución. Pero de donde viene propiamente este rojizo o este rojo, no es porque la piel era simplemente roja, sino por lo que significa las tres últimas letras de Adam. La palabra dam significa sangre. Entonces, eso hacía a la persona humana, la persona de sangre o la persona roja, porque justamente en comparación a lo que puede ser la persona angélica, que no tiene cuerpo, o la persona divina, que justamente es eterna, infinita, y la única expresión donde vos podés hablar de una criatura humana es justamente en la conexión que tiene con su cuerpo, y su cuerpo, manifestado en la vida, es la sangre. Entonces, Adán propiamente es la persona roja o la persona rojiza o la persona de sangre. Y en el caso de Jesucristo hay dos pasajes muy interesantes. Uno, cuando está en Getsemaní, donde justamente sus vestiduras se bañaron en sangre. Entonces, en ese momento que empieza todo lo que es la pasión, él tiene que ser el hombre de rojo, el hombre de sangre, el hombre que justamente lo manifiesta. Que sabemos que no fue simplemente una gotita, sino como lo dice el mismo San Lucas. Nosotros sabemos que San Lucas no era cualquier clase de persona, sino que era un doctor. Entonces sabía muy bien a lo que se estaba haciendo referencia, que se estaba produciendo a través de los poros, de las glándulas sudoríparas de la piel, una secreción de justamente sangre. Pero si vos te fijas bien, dice que su sudor se transformó como en grandes gotas de sangre que caían en la tierra. Entonces, eso está hablando justamente de que no fue una cosita que se lavó la cara, sino que hubo mucho sudor y eso se producía por la influencia de un momento muy intenso emocional. Entonces sabemos que nosotros hablamos siempre de el momento en el cual Jesucristo vio los pecados del mundo. Entonces a este sudor de sangre se le llama hermatidosis, donde se produce a través de la piel una producción excesiva de sangre. Entonces, el nombre Adán termina siendo más propio de Jesucristo que del mismo Adán, porque es el hombre que saca su sangre por los hombres. En cambio, es como si Adán se quedó con su propia sangre por el pecado, ¿no? No lo quiso como darse, no se entregó él. En cambio, el mismo Jesucristo, para justificarnos, dio su sangre por nosotros, ¿no? O sea, por lo que podemos ver en la Biblia, no estaba tan entregado al servicio ni a la adoración, que era para lo que había sido creado, ¿no? Exacto, y bueno, es que justamente es de ahí de donde viene su pecado, ¿no? No haber terminado de hacer el ofrecimiento a Dios de su propia persona. Cuando Jesucristo, para justificarnos, Él se entrega. Es lo que se dice, que Jesucristo llevó a plenitud, a perfeccionarse totalmente la ley. Yo no he venido a abolir la ley, sino a perfeccionarla. Y la perfecciona en su propia carne y en su propia sangre. Sí. Entonces, y otra cosa que también podemos ver en la pasión es que, o sea, Jesucristo durante toda la pasión se ve que es verdaderamente hombre y claramente sabemos que es verdaderamente Dios también, pero especialmente en la pasión creo que es, es completamente demostrable todo lo que sufrió como hombre para nuestra redención, ¿no? exacto. Sí, bueno, en realidad habíamos encontrado diferentes partes en la Biblia en donde podemos contrastar. No solo encontramos similitudes, sino también algunos contrastes que nos parecieron relevantes para compartir con ustedes. Entonces, el primero que encontramos fue que Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y Cristo es la imagen visible de Dios, porque acordémonos que Cristo claramente es parte de la Santísima Trinidad, pero es la imagen visible de la Santísima Trinidad. Más allá de que el Espíritu Santo tenga diferentes imágenes y podamos ver al Padre como
al Padre dentro de la Santísima Trinidad como un viejito que está dentro de la Santísima Trinidad. Realmente la única imagen visible que tenemos de la Santísima Trinidad es Cristo. No sé si usted quiere agregar algo ahí, Padre. Bueno, mira, siempre vamos viendo esa clase de contraposición y lo vemos que la imagen y semejanza de Dios se da justamente en la naturaleza que recibimos. Cristo tiene un aspecto que también está referido por la carta a los Colosenses, ¿no? Donde muestra, y el prólogo de San Juan, donde lo muestran justamente que Él es parte de la participación de la naturaleza divina y de la Santísima Trinidad, ¿no? Hasta Él mismo lo dice, ¿no? El Padre y yo somos uno, ¿no? Sí. Y también, básicamente, Jesucristo es también la exacta semejanza sustancial de Dios. Quiere decir, me supongo que están hablando en términos materiales, cuando dicen sustancialmente. Sustancialmente está refiriéndose, digamos, va más allá simplemente de aspectos creados, sino que justamente lo dice los colosenses, ¿no? Él es imagen de Ujú. Dios invisible y primogénito de toda criatura. Es decir, que aún Él es anterior y es primigenio, podemos decirle, a el mismo Adán. Claro, esa es la parte justo que me confundía, porque yo decía, si él es el primogénico, entonces, ¿cómo es posible que Adán haya sido primero? O sea, como que ¿quién es primero, el huevo o la gallina? Una cosa Y así. es que en la eternidad, acordate, el principio que hace referencia a lo que es el conocimiento del plan divino, en ese plan divino, lo primero concebido en su mente es Jesucristo. Ahora, no en la temporalidad, lo primero creado es Adán. Ujú. Sí, el siguiente punto es que Adán fue creado para ser compañero de Dios. Eso lo vemos en Génesis 2:15. Lamentablemente por un tema de tiempo no podemos leer todos los versículos aquí, pero vemos muchas veces como dice en el Génesis que Adán eh, de alguna cierta manera podía o estaba en presencia de Dios. Entonces, una de las cosas o de los motivos por los que fue creado el hombre es para estar con Dios. Obviamente esto quedó interrumpido por la tentación y por el pecado. Y justamente gracias al pecado es que fuimos expulsados de el Edén y ya todos sabemos la historia que continúa de la humanidad. Am, pero en el caso de Cristo, él siempre, ya que es parte de la Santísima Trinidad, siempre estuvo en conexión perfecta, por así decirlo, con Dios y siempre claramente por la unión que tienen ellos dentro de la Santísima Trinidad, estuvieron acompañados, que es una de las partes del amor, ¿no? Es una de las virtudes del amor y ellos están dentro de la Santísima Trinidad, todas las personas divinas están en unión perfecta. Exacto. Muy bueno. No sé si quiere agregar algo usted, padre. No, bueno, no, es que estás hablando justamente del misterio divino de cómo es la compañía entre Jesucristo como Hijo de Dios y el Padre, ¿no? Que Ujú, lo explica el mismo prólogo de San Juan, que Él estaba junto a Dios y Él era Dios, ¿no? ujú, Desde el principio. claro. Sí, de hecho, todas estas partes de la Biblia que estamos mencionando los animamos a leerlos mientras están escuchando el programa. Otra de las similitudes o de las diferencias que encontramos fue que Adán, como los animales, fue formado de la tierra. Eso lo podemos encontrar en Génesis 2:7. Básicamente el hombre es un ser material y de la misma manera también es un ser espiritual, pero como el padre ya lo había mencionado antes, de las tres diferentes personas, que es la persona
humana, por así decirlo. Ya después los ángeles y las personas divinas, la única que tiene materia propiamente hablando es la persona humana, y justamente es así como lo describe Génesis, que fue creado y formado de la tierra. En el caso de Jesucristo es lo contrario, porque Jesucristo proviene del cielo. Entonces aquí es donde podemos encontrar un contraste, y en alguno de del versículo que podemos encontrar esto es en Juan 6 a 13, en donde nos menciona básicamente que Jesucristo es una persona divina. Padre. Sí, bueno, es que justamente él dice, ¿no? Es mi Padre el que les ha dado el pan del cielo, el cual él se identifica como pan del cielo. Y también acordate lo que dice, ¿no? Nadie subirá al cielo sino el que ha bajado del cielo. Y justamente eso quiere decir que él procede de la vida celestial, ¿no? Claro. De hecho, me ha hecho recordar algo interesante que estaba leyendo en el catequismo, que decía como que Jesucristo, como que Él es el camino, o sea, pero es como que el camino, pero al mismo tiempo como que ya ha llegado al cielo, o sea, como que es el modo del camino, pero también es el camino. Like, no sé ni siquiera cómo explicarlo, pero Sí. básicamente, ¿usted lo puede explicar mejor? Bueno, no, eso lo podemos también mirar para otro programa porque es una de las tipologías más hermosas, que es cuando él habla que él es la puerta Ajá. y también que él es el modelo a entrar porque es el pastor. Él pasa por la Eso, el puerta modelo. y también es la puerta. Entonces, así como es el camino, podemos decirle que es el caminante. Entonces, todo aquel que lo siga al modo de lo que es él, va a llegar al cielo, y la puerta siempre es angosta, quiere decir que él es mismo, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, mejor explicado. Recibió su vida de Dios. Básicamente, Adán fue creado por Dios, de la misma manera que es creada toda la humanidad, y que cada uno de los seres vivos es pensado por Dios antes de ser creado. Y en el caso de Cristo, Cristo tiene la vida de Dios en sí mismo. Básicamente, creo, hay muchas partes en la Biblia en donde podemos encontrar que Cristo dice que Él es la vida, que Él es el dador de vida, y también por eso vemos en muchas partes del Evangelio en donde se puede ver que Cristo curaba a los enfermos, no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Entonces, Trate de ese pasaje de San Juan donde él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? uh-huh. Sí, digo, pero, o sea, eso es algo que es visible porque, o sea, al mismo Lázaro le devuelve la vida. Entonces, es bastante claro que Él es la vida, ¿no? Ujú. O que Él es el dador de vida. Um, Otra cosa que también encontramos interesante fue que Adán fue dado el Señor sobre el mundo. Eso lo podemos encontrar en Génesis, el primero del 28 al 30. Y esto es de lo que el padre se refería cuando decía que él, básicamente a él le encargaron las cosas terrenales. En el caso de Cristo, él fue dado él no solamente tiene el señorío del mundo, sino que también tiene el señorío del universo, porque él viene del cielo, y sobre cualquier creación. O sea, no solamente la creación material, sino también la creación espiritual. Es por eso que los ángeles le hacen caso, ¿no? Sí. Y una parte donde lo podemos referir es que cuando él fue tentado, se dice que durante esos 40 días que estuvo en el desierto, él era alimentado por los ángeles, ¿no? Quiere decir que todo tipo de criatura o creación está bajo su mando. Y la última es que Adán perdió su señorío como rey de la creación. Como lo mencionábamos antes,
Adán, gracias al pecado, la autoridad que nosotros tenemos sobre la creación está distorsionada. Y de hecho esto lo puedo relacionar mucho como que con el ambientalismo y todas las cosas, porque literal cuando lo vemos desde un punto de vista un poco más moderno, podemos pensar que nosotros podemos hacer como que un cambio real, pero esto nos viene desde el pecado original. Y eso lo podemos encontrar en Génesis 3, del 17 al 19. Y finalmente, Cristo retendrá para siempre su grandiosa autoridad. O sea, la potestad que Él tiene sobre todas las cosas durará por toda la eternidad, ya que Él no vive dentro del tiempo, sino que su vida es eterna. Entonces, cuando dice para siempre, significa que literalmente es para siempre. Exacto. Sí, es justamente dado también por toda la autoridad que él posee y haciendo mención nuevamente a los evangelios cuando él habla de que su reino no tendrá fin, ¿no? Uh-huh. Y el mismo profeta Isaías lo anuncia en las profecías que va haciendo sobre la venida del Mesías, que se sentará en el trono de David, su siervo, y reinará por toda la eternidad, ¿no? Son paralelismos y también llamados antítesis, porque es como si se van contraponiendo los unos con los otros, ¿no? Así es, padre. Y finalmente íbamos a hablar de, también por así decirlo, el paralelismo entre Adán con relación a Eva y Cristo con relación a la iglesia. Básicamente es un paralelismo que personalmente a mí me gusta mucho porque nunca lo podría haber encontrado de esa manera, pero si lees un poco más a detalle en la Biblia, creo que sí puede ser encontrado de esa manera. Entonces, seguimos viendo esta parte donde hacemos esta comparación o este paralelismo entre Adán y Eva y Cristo y la iglesia. Ya vemos que también la iglesia va a tener una comparación con Eva, porque la esposa de Adán fue designada por Dios antes de ser creada, porque lo vemos en el libro del Génesis, en el capítulo 18, dice que no es bueno que el hombre esté solo, le haremos una compañera. Entonces ya Dios ha hecho el designio de cómo tiene que estar Adán acompañado. Pero así también lo hace con lo que es el plan para Jesucristo, porque la esposa mística de Cristo, que es la iglesia, también fue designada con anticipación de su formación. Y, por ejemplo, en la carta a los Efesios, justo acá lo separé, en el capítulo 3, versículo 9, dice: de esclarecer de que en forma se ha realizado el proyecto secreto escondido desde siempre en Dios, creador del universo. Y ahí está hablando justamente de la iglesia. Es un proyecto que él tenía y por eso vemos que ya había un designio, así como lo hubo para Eva, también para la iglesia. También vemos que la esposa de Adán fue creada por Dios mismo. La esposa de Cristo está siendo igualmente formada por Dios. También, hermosamente, sigan leyendo la carta a los Efesios y van a encontrar todos estos pasajes siempre hablando de esto. La esposa de Adán tuvo una vida porque salió del costado, podemos decirle costado herido, de de Adán, cuando él estaba dormido. Así también podemos verlo en la esposa de Cristo, que cuando él está herido, o podemos decir está durmiendo o está muerto, es cuando empezó a salir todo lo que iba a ser la iglesia. Lo vemos desde el momento en donde sangra y sale agua, que son los símbolos sacramentales que le dan vida a la iglesia, el bautismo y la Eucaristía. Y así también la esposa de Adán
era parte de su propio cuerpo, porque justamente fue costilla de él, o como él dice también, Adán, carne de mis carnes y huesos de mis huesos. La esposa de Cristo también es de su mismo cuerpo, porque esa sangre y esa agua que brotan, que simbólicamente representarán los sacramentos, ya está dando testimonio de que es la iglesia. Por eso vemos siempre ese paralelismo que van siguiendo aquí. Un aspecto que también podemos declarar es que las esposas, tanto para Adán como para Cristo, son esposas idóneas. Una ciertamente de una forma personal y otra de forma mística por lo que abarca. Ambas están desposadas con cada uno de ellos. Es una esposa, es decir, hay una alianza y esa alianza es una alianza perpetua. Les vuelvo a referir, siempre van a ver lo que es la carta a los Efesios, ¿no? Desde el capítulo 2 al capítulo 5 van a ir viendo toda esta referencia que va teniendo. Y también lo ven en el libro del Apocalipsis, acerca de Jesucristo y la esposa, que en el Apocalipsis 19, más o menos debe ser como en los primeros versículos, pero no más allá del versículo 8, muestra cómo la esposa de Cristo entra esa nueva Jerusalén que es recibida por el Cordero. Entonces, la simbología de este desposorio que hay, porque justamente el libro del Apocalipsis siempre habla de una boda del Cordero de Dios. Entonces, también, si ustedes se fijan, la esposa de Adán fue creada en gloria o en gracia y que luego la perderán. Pero la esposa de Cristo, que es la iglesia, también es creada en gloria y en gracia, porque nacen desde el momento que son justamente llevados a plenitud. Y con Adán, no es que ella estaba subyugada, sino que compartía el señorío que tenía Adán. Así también, cuando ustedes van a lo que es Jesucristo, la iglesia comparte no solo el señorío, sino el dominio, la autoridad. Porque, como lo dice el mismo Jesucristo, les es dado la autoridad sobre los demonios, sobre los espíritus, sobre las cosas. Y él lo dice, el poder y la autoridad que yo tengo, se las doy a ustedes, que es justamente el símbolo de la iglesia. Estos son más o menos las cosas que podemos ir viendo de cómo ese parentesco entre Adán y Eva y Jesús y la iglesia están plenamente vinculados, ¿no? Bueno, padre, muy buena explicación y creo que está bastante claro que justamente por todas las cosas que usted ha mencionado, Jesucristo siempre va a estar con nosotros, como él mismo lo dijo, y especialmente con los miembros de la iglesia, ¿no? Exacto. Sí, él, como vos te acordás, también Jesucristo hace mención a lo que es que tiene ovejas, también que son de otros rebaños, pero que él quiere que sean uno solo, ¿no? Él dice, un solo pastor y un solo redil, porque está hablando de la plena unidad que existe justamente también como esposo y esposa, ¿no? Y este es el acto con el cual podemos globalizar también toda esta tipología de Jesucristo y de Adán, ¿no? Bueno, padre, muchísimas gracias. Espero que el programa haya sido provechoso para todos. No sé si tiene algo más que agregar. ¿No? Que vendrán muchos más programas. Sí, padre. Entonces vamos a cerrar con una oración, con la continuación de la oración de Santo Tomás de Aquino. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Concédeme, Señor, una inteligencia que te conozca, una sabiduría que te encuentre y una confianza que al fin te posea. Amén. Amén. También, por favor, los quería invitar a que nos sigan en Lumen Verbi con B pequeña. Y también si tienen alguna sugerencia, nos pueden escribir a lumenverbi1@gmail.com
y nos pueden seguir en Facebook y en Instagram. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente programa que será acerca de la tipología de Cristo y Noé. Bueno, gracias, Padre. Bueno, bendiga y muchas gracias. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en Lumen Verbi. Los esperamos en el siguiente episodio. Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más. Por la intercesión de San José, patrón universal de la Iglesia, esta señal nos lleva al encuentro con Dios.